como te comentaba, bueno, somos parte de estudiantes de la maestría y estamos con este trabajo de investigación sobre armas autónomas. Dentro de tu conocimiento y dentro de lo que has podido visualizar en el día a día, ¿cuál es el papel que está o está trabajando Costa Rica actualmente sobre las armas autónomas? Uy, eso es una, empezamos fuertes. Bueno, les comento un poco. Realmente Costa Rica ha jugado un papel de liderazgo, ¿verdad? Incluso podríamos decir que se podría considerar como un champion en esta temática. Realmente el liderazgo de Costa Rica ha sido bastante notable, pero la discusión de armas autónomas es una discusión que se está desarrollando en el marco de la Convención sobre Armas No Convencionales, que tiene su sede de discusión en Ginebra, ¿verdad? Entonces, esta es una discusión que nace a partir del 2014, a partir de una serie de negociaciones informales que nacen a la luz de un reporte que hace el Consejo sobre Derechos Humanos, y a partir de ahí se empiezan a establecer este tipo de negociaciones. No es si hasta el 2017 que se genera ya un mandato de crear un grupo gubernamental de expertos sobre los que es Lethal Autonomous Weapon Systems. Nosotros tratamos de obviar el tema de lethal porque realmente es indiferente el recurso, digamos, teórico de la letalidad en las armas. Mientras tenga la capacidad de matar a una persona, deberíamos estar en contra de eso. Y a partir de ahí es donde se desarrollan las discusiones. Tomando esto en consideración, desde entonces, desde el 2014 a la fecha, casi ya 10 años, se han mantenido las discusiones absolutamente en el marco de Ginebra, ¿verdad? Esto fue hasta el 2023 del año anterior. En el 2023 hay, eh, hay un hito importante, y es que se organiza acá en Costa Rica. Lo hicimos nosotros desde la Fundación para la Paz y la Democracia en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y con el apoyo de una organización internacional no gubernamental que se llama Future of Life Institute, la primer conferencia regional sobre armas autónomas. Esto fue en el 2023, el año anterior. El primer llamado regional o el primer comunicado regional, porque de hecho fue un comunique, no alcanzó estatus de declaración, sobre las armas autónomas, que esto fue el comunicado de Belén. Entonces, ¿por qué Costa Rica tiene un liderazgo sumamente importante? Porque hasta el año 2023 esta había sido una serie de discusiones que solo se habían realizado en Ginebra, en el marco de la CCW y el GGG UNLOS. O sea, únicamente se había establecido ahí. Costa Rica rompe ese parámetro en la Feria Internacional y posteriormente se desarrolló una conferencia más. Pero en el marco de todo eso quedó también el periodo de sesiones del CCW. Y si ustedes ven las intervenciones del CCW que fueron desarrolladas como 2 semanas después de la conferencia en Costa Rica aproximadamente, se hace referencia por parte de algunos estados miembros a la conferencia y alcance que tuvo la conferencia en Costa Rica, ¿verdad? En tema del estatus del comunicado de Belén, los esfuerzos de Costa Rica por alcanzar digamos, un regional agreement, ¿verdad? En este tema, y por qué esto se convierte relevante, porque a partir de esa fecha o de ese momento, primero, se alcanzaron varios hitos. Una declaración conjunta, bueno, no es una declaración, el comunicado de Belén, que fue por parte de los 33 estados de Latinoamérica y del Caribe también, que vienen a participar en la temática, se identifica y se adopta el comunicado de Belén. Además de eso, fue la primera vez en la historia de la discusión de este tema que se realiza una conferencia regional y que este tema se aborda desde una perspectiva regional fuera de Ginebra. Y todo esto fue organizado por la Cancillería costarricense. Entonces, si ustedes me indican que sí tiene un liderazgo, por supuesto que tiene un liderazgo evidente. ¿Qué tiene importante? Que sí se puede identificar algunas características propias de las armas autónomas, ¿verdad? Y que han liderado esta discusión. Primero, lo que se llama el control humano significativo, es decir, hay una carencia completamente de la persona humana en la interacción, en cómo hace esa dinámica de ejecución de órdenes en el arma. Segundo, tiene la capacidad de hacer uso de fuerza letal, es decir, tiene la capacidad de atacar, seleccionar objetivos, sean militares, no sean militares, y hacer uso de fuerza letal. Y segundo, obviamente, en todo este proceso existe, digo, no existe como este control humano significativo, ¿verdad? Y eso es algo que viene y que surge gracias a la
capacidad autónoma, 100% y completamente autónoma del arma como tal. ¿Qué tanto se puede alzar la voz o cuál es el alcance que se puede llegar para que estas potencias no utilicen ese tipo de armas? O sea, a nivel ya un poco más lejano y ya no más regional en sí. Ujú. A nivel internacional, lo que se ha trabajado mucho y que de hecho es el famoso artículo que lo menciona, es el famoso artículo 36 de los protocolos de Ginebra sobre derecho internacional humanitario. El artículo 36 básicamente lo que expresa es que ante la aparición o el desarrollo de nueva tecnología de armas, ¿verdad? Que no estén consideradas dentro de los mismos protocolos, deberán analizarse si el derecho internacional humanitario aplica, es decir, no aplica, más bien al revés. Si el arma que está en plenamente desarrollo, considerado como una tecnología emergente, cumple con lo estipulado y con lo que se debe cumplir dentro del derecho internacional humanitario. Y aquí es donde tenemos una serie de problemas o una serie de discusiones, porque, por ejemplo, nosotros podemos englobar la discusión sobre armas autónomas básicamente en cuatro vertientes importantes, que son las implicaciones éticas, las implicaciones morales, las implicaciones de seguridad, las implicaciones en temas de tecnología y una quinta, que es muy importante, las implicaciones en términos legales. ¿A dónde se han dirigido las discusiones y cuál es el llamado que se hacen a esas grandes potencias? Justamente que este tipo de armas en su despliegue, desarrollo, protección y ataque de objetivos no garantizan, que es uno de los principios del derecho internacional humanitario, que puedan cumplir con cada una de estas fases. Y cuando hablamos de derecho internacional humanitario, hablamos tanto de todo el bagaje de Ginebra como el de Viena, ¿verdad? Entonces, cuando me decís cuál es ese llamado, es hacer un llamado a esas potencias que han venido, que han aprobado, que han adoptado el derecho internacional humanitario a cumplirlo, básicamente. Y la medida o lo que se discute en este momento es en qué grado hay un grado de cumplimiento o incumplimiento del derecho internacional humanitario. Es por eso que se considera que los instrumentos actuales, principalmente los protocolos establecidos específicos para el tema de los conflictos armados, no cumplen o no alcanzan el despliegue de los LOS. Y por eso es importante adoptar un nuevo instrumento jurídicamente vinculante que busque dos cosas: la regulación de los sistemas que no son completamente autónomos o que tienen cierto grado de autonomía, pero no es autonomía completa, y la prohibición total de los sistemas de armas completamente autónomas, en donde sí existe o hay más bien una carencia de ese control humano significativo e incluso del control humano en todo el despliegue. Ejemplo, el tema de que estas armas están basadas en un código de fuente, un código de Machine Claro. Learning y puede ser perfectamente hackeado o incluso que puede replicar sesgos de la persona que lo haya programado, Ujú. digamos. Entonces, en términos de proporcionalidad y demás, el arma puede tomar la decisión de llegar y atacar, digamos, un centro o centro de estudios. Por ejemplo, hubo un hospital que están protegidos bajo el derecho internacional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vos llegas y decís, bueno, ok, esta situación está cometiendo aquí un crimen de guerra, básicamente, porque está atacando objetivos que no debería, que están protegidos por ese derecho internacional humanitario. ¿Y a quién le voy a dar la culpa? ¿Quién va a sentar esa responsabilidad como Estado de haber desplegado el arma? En esa orden de mando y orden militar, digamos, para la toma de decisiones, ¿quién fue el que incumplió? Incumplió la persona programadora, incumplió la persona que estaba en puesto y dio la orden de atacar, incumplió el fabricante, porque incluso puede que ni siquiera haya sido el mismo país que la está utilizando quien la haya desplegado, quien la haya desarrollado. Y en esta serie de incógnitas, ¿verdad? Es donde ves que es muy difuso realmente la toma de decisiones y a dónde asentar responsabilidades, porque eso implicaría que entonces tenés que asentar responsabilidades y que alguno de los estados tiene que hacerse responsable por haber tomado esa decisión, pero careces también de un proceso de identificar en qué momento el arma como tal tomó la decisión por el mismo sistema que utiliza, que es algo que se llama un sistema de cajas negras. Ante esta situación, es muy complejo poder hacer un proceso de auditoría, digamos, para determinar ese árbol de decisiones que tomó el arma en ese momento
para llegar y decir, bueno, sí, esto es un objetivo, voy y lo ataco con fuerza letal, por ejemplo. Preocupaciones respecto a dos cosas, más en el contexto en que nos encontramos, lo que es velocidad y escalación, porque no es un secreto que, por ejemplo, Israel tiene el IAI, el Israel Aerospace Industry, y ellos Ujú, promocionan ahí armas completamente autónomas, desde tanques hasta ujú. drones, ¿verdad? Y muchas veces ya autónomos que uno no sabe realmente el control que hay actual. Entonces, ¿cómo se está abordando también estas situaciones, además de lo de ya discutido desde 2013, creo, De ¿no? hecho, es uno de los puntos es uno de los puntos más importantes que se ha tratado y parte lo digo en sentido de preocupación por Ujú, dos razones. Como bien lo mencionas, esto implica un desarrollo militar completamente desbalanceado. Es ujú. decir, la adquisición de este tipo de armamentos puede generar un desbalance y tensiones a nivel regional entre los mismos estados. Obviamente, la capacidad militar estaría completamente a favor de los estados que tengan la capacidad de poder producir y poder obtener ese tipo de armamento. Imagínense algo así en el tema de América Latina, por ejemplo, ¿verdad? Que alguna lograra eso, tendría una capacidad militar completamente mucho más grande. Y segundo, podría generar también una carrera armamentista, ¿verdad? De empezar nuevamente a militarizar con base en este tipo de nuevas tecnologías. O sea, a futuro se está proyectando no solo tener un sistema de arma autónoma o un arma autónoma, sino más bien un enjambre, ¿verdad? Ujú, sí. Completamente. O sea, Ujú. un enjambre de armas que sea copilotado ya sea por una nodriza o por distintos tipos de arquitecturas en temas tecnológicos, pero tener todo un enjambre. Es como en las celebraciones ahora que se está haciendo no con pólvora en ciertos países industrializados, sino con enjambre de drones, haciendo Correcto, diseños, como China. correcto. E imagínense, por ejemplo, ¿Verdad? todo eso a un nivel autónomo, ¿verdad? O Exacto, sea, que haya una exactamente. que tenga el liderazgo de la operatividad, y Ujú, lo hemos visto. O sea, de hecho, esta tecnología del todo o sea, sí es nueva, está en desarrollo. Habría que ver esa capacidad de autonomía, qué tan grande es, porque incluso se ha hablado en algún momento de que esto sea una prohibición preventiva, ¿verdad? El famoso prohibición preventiva de prevenir mejor antes de que se desarrolle. Se habló incluso en algún momento de alguna moratoria y demás. El liderazgo de Costa Rica se ha centrado un poco más a nivel regional. De buscar hacer y es importante, o sea, podría ser incluso una estrategia muy valiosa que es lo que nosotros hemos tratado de reforzar, el famoso Common Understanding, ¿verdad? Antes de ir a los espacios internacionales y multilaterales, donde tenemos ese montón de 190 y pico de países discutiendo, mejor tengamos un Common Understanding a nivel regional sobre qué estamos entendiendo nosotros como región, porque al final de cuentas los países de la región son quienes mejor conocen su situación, sus amenazas, sus dificultades y demás, y pueden de ahí salir iniciativas locales o regionales que ayuden a promover un poco más el diálogo en esos espacios multilaterales, pero ya como bloque, no como países Como- independientes. Ujú. Y como bloque a nivel de región, ¿qué estás hablando? ¿América Latina, Suramérica y Centroamérica o son A países eso iba, a puntuales? eso iba. Ajá, Por ejemplo, después de eso, de que ujú, pasó el comunicado de Belén, se ha planteado y se ha trabajado la discusión de esta temática en diversos espacios regionales, tanto a nivel del SICA, que de hecho el SICA adoptó, hizo un endorsement del comunicado de Belén a nivel de su consejo de ministros, si no me equivoco. A nivel de OEA, no se ha logrado tal vez la aplicación de un documento como tal, pero sí se han generado espacios de conversación en esta temática que antes no las existían. Por ejemplo, en distintos consejos, y de hecho el próximo miércoles va a haber uno en el tema de Derecho Internacional Humanitario, Costa Rica junto con otros estados ha puesto en la palestra esta temática. Mire el papel y ahorita lo tocó muy bien, o lo mencionó. eh, el papel de Costa Rica, lo decía usted, no tanto a nivel general, sino más regional. ¿Qué nos falta? ¿Verdad? ¿Qué nos falta? Y también pensando en los grandes retos que tenemos por delante, no solo a nivel de Costa Rica, sino también a nivel mundial, en avanzar en estos temas, en un contexto de guerra tan fuerte como en el que estamos. Pero yo percibo que Costa Rica tiene muy claro lo que quiere y es la adopción de un instrumento vinculante para prohibir ese tipo de armamentos, por dos razones, porque es una parte y un contexto histórico de su política exterior.
Costa Rica siempre ha hecho un llamado por tema de garantías fundamentales, derechos humanos, promoción de la paz y desarme. Esto es histórico. De hecho, si me lo preguntan, yo creo que una de las políticas públicas de Costa Rica más fuertes es su política exterior. O sea, usted difícilmente va a ver un voto contrario a su política exterior. Ha habido excepciones, pues, pero bueno, Ujú. sí, sí es muy constante, ¿verdad? Importante. Básicamente esa agenda que es impulsada por la Secretaría General de Naciones Unidas marca la agenda de dónde deberíamos ir. Entonces, dentro de esta agenda se identifica que el secretario general lo que quiere es que por lo menos de aquí al 2025, 2024, no recuerdo, no, tiene que ser 2025, ya hay un lanzamiento de negociaciones en temas de tecnologías emergentes y sobre sistemas de armas autónomas. Entonces, la Secretaría General lo tiene claro y ustedes ven las intervenciones en esto, lo tiene claro. Hacia ahí vamos, a lanzar negociaciones. El tema es cuándo. Costa Rica no lo puede hacer solo. Somos un voto únicamente de 193. Por eso es necesario trabajar en un common understanding a nivel regional para poder entender y trabajar como bloque. El paso siguiente pues será seguirle el hilo al multilateralismo mientras trabajamos también localmente y trabajamos internacionalmente, pero al final de cuentas en Naciones Unidas es lo que nos va a generar ese futuro tratado o instrumento jurídicamente vinculante. De aquí a mayo se supone que los estados tienen tiempo a presentar sus informes nacionales a la General de Naciones Unidas y también las organizaciones de sociedad civil. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica estamos trabajando justamente para eso. A final de abril tiene también el gobierno de Austria su conferencia sobre armas autónomas, lo cual fijo, puedo estar 100% seguro algo de esto se va a mencionar ahí también. Entonces, es parte del trabajo que se ha venido haciendo hasta este momento. ¿Qué países son nuestros aliados, o por lo menos en América, que has visto en América Latina y a nivel global, que nos pueda ayudar en una sola voz? Se han conformado varios bloques. De momento, Costa Rica formó parte de un bloque de los 16, que al principio eran 12. Hasta Palestina estuvo en ese bloque. Una cuestión muy interesante, ¿verdad? De la misma dinámica de la diplomacia. Cuba incluso se llegó a sumar también, pero ha sido muy variable. A nivel regional, se ha tenido un acercamiento muy fuerte con México. Por ejemplo, México ha sido uno de los principales países que se ha sumado, digamos, a las iniciativas en la OEA. De hecho, Costa Rica y México han organizado eh, estos tipos ¿cómo es que se llaman? De consejos, los han utilizado, los han hecho en conjunto, ¿verdad? Entre México y Costa Rica ya como co-sponsors, ¿verdad? De la actividad como tal. También se ha sumado por ahí Colombia en algunas intervenciones. Se ha tomado también Uruguay, Argentina. También en algunos momentos han apoyado toda la parte esta de Legally Binding Instrument. También Bolivia, por ejemplo, Panamá, que ha sido siempre un aliado de Costa Rica en múltiples foros. Actualmente, a futuro, las armas autónomas, ¿vamos a poder detenerlas o prevención? Yo creo que sí se va a poder detener, o sea, tengo cierta noción que realmente esto el último año marcó un precedente, o sea, como les digo, las negociaciones empezaron desde el 2014, básicamente. Pasaron casi 8 años en los cuales solo se adoptaron en mayor medida los principios, los guiding principles que se adoptaron en la GGE. Pasó el año anterior, se desarrolló la conferencia en Costa Rica y a partir de ahí se vino una bola de nieve que culminamos con una resolución en Naciones Unidas. En un año, solo en un año. Y tuvimos 8 de discusión antes. Y en un año alcanzamos el comunicado de Belén, la declaración de Puerto España, las adopciones de los distintos organismos y además de esos dos declaraciones, una del First Committee y el otro de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces yo creo que sí, de verdad hay que verlo con detalle porque ya una conferencia importante en Costa Rica que hace un llamado, se suman 33 estados latinoamericanos y viene una europea, el Ujú, bloque se hace más grande, ¿verdad? ujú. Entonces, porque ¿qué país se va a retractar de lo que Y hay votó que y, estar y firmó? Después de Austria, sigue o seguiría, para que lo tenga un poco más de proyección del año, sigue lo de Austria en abril, falta la segunda sesión de reuniones de la de la CCW sobre los que se tiene que desarrollar, si no me equivoco, en mayo.
tiene que desarrollarse esa reunión, si no me estoy equivocando, y falta el momento clave, que es justamente ver el informe de la Secretaría General sobre los aportes de los estados, que eso está para la Asamblea General Ujú. de este año, en el 79º, algo así, periodo de Naciones Unidas. Entonces, hay que prestarle atención al panorama. Hay hitos importantes de este año, más lo que salga. O sea, la conferencia se organizó como a finales del año pasado y nada más dijeron, vamos a hacer una conferencia. Puede que a mitad del otro año o que a finales de este año haya otra, no sé, puede pasar. Entonces, el plazo está como definido, ¿verdad?